Gruñidos de los raptores se acercaban. Grant vio a Genaro y le musitó al oído que debían contactar el barco en 15 minutos. Grant se puso en marcha entre la niebla, seguido por Genaro. Ellie no se detuvo cuando los velociraptores cayeron dentro de la cerca. Corrió hacia el extremo opuesto del pabellón, saltó a un árbol y se impulsó hacia arriba, sintiendo regocijo al ascender. Desde el árbol, Ellie vio a los raptores trepando. Alcanzó el techo, pero la puerta estaba cerrada. Golpeó la puerta frustrada y buscó otra salida, pero no había. Los raptores saltaron al techo. Ellie corrió hacia el borde, vio la piscina y, aunque estaba lejos, saltó. Cayó en el agua, emergió y vio a los raptores mirándola. Ellie pensó que los raptores podrían nadar. Oyó a Jardín gritar Sattler y vio que el veterinario había abierto la puerta del techo. Los raptores iban tras él. Había abierto violentamente la puerta sin pensar. Sattler gritó y se detuvo entre las pirámides del techo. Había bruma, los velociraptores no estaban a la vista. Sattler estaba preocupado por Sattler y tardó en darse cuenta de su error. Debería ver los animales, pensó. Un antebrazo armado con garras se abatió desde detrás de la puerta, alcanzándolo en el pecho. Con esfuerzo, cerró la puerta sobre el brazo. Desde abajo, oyó a Muldoon gritar que la chica ya estaba dentro. El velociraptor gruñó y Jardín cerró la puerta con violencia. Las garras retrocedieron y Jardín cerró la puerta con un metálico retumbar, sentándose tosiendo en el suelo. ¿A dónde vamos?, preguntó Lex. Estaban en el segundo piso del centro de visitantes, un pasillo con paredes de vidrio recorría el edificio. A la sala de control. ¿Dónde está eso? Por aquí abajo en alguna parte. Tim miró los nombres en las puertas: oficinas, servicios, gerente. Llegaron a un tabique de vidrio con un letrero: zona cerrada, solo personal autorizado. Tim empujó la puerta y la abrió. ¿Cómo es que se ha abierto? No hay corriente. ¿Por qué vamos a la sala de control? Para encontrar una radio, necesitamos llamar a alguien. Más allá de la puerta de vidrio, el pasillo seguía. Tim recordaba ese sector de una excursión anterior. A la distancia, oyeron el gruñido de los reactores. Los animales parecían acercarse. Tim los oyó embestir contra el vidrio de la planta baja. Está ahí afuera, susurró Lex. No te preocupes. ¿Qué están haciendo aquí? No te preocupes ahora. Supervisor del parque, operaciones, control principal aquí, dijo Tim. Abrió la puerta de un empujón. La sala de control principal era como la había visto antes. En el centro, una consola con 4 sillas y monitores. La habitación estaba a oscuras. ¿Dónde hay una radio? Tim había olvidado la radio. Avanzó contemplando las pantallas del ordenador. Las pantallas estaban encendidas, lo que significaba que la corriente había vuelto. ¿Qué pasó? He puesto el pie en la oreja de alguien. Tim no había visto un cuerpo al entrar. Miró atrás y vio una oreja en el suelo. Eso es repugnante. No importa. Tim se volvió hacia los monitores. ¿Dónde está lo que falta? No importa eso ahora. Escudriñó el monitor, viendo rótulos de color. Es mejor que no te metas. No te preocupes, no lo haré. Tim había visto ordenadores complicados antes. Controlaban todo, desde ascensores hasta sistemas de calefacción. Eran similares, pero aquí no vio un rótulo de ayuda. Volvió a mirar para estar seguro. Vio cifras titilando en la pantalla: 10:47 y 22 segundos. Era la hora, las 10:47. Solo quedaban 13 minutos antes de que el barco partiera. Estaba más preocupado por la gente del pabellón. Hubo un restallar de estática. Lex tenía una radio, girando los botones. ¿Cómo funciona? No puedo hacer que funcione. Dámela, es mía, yo la encontré. Dámela, Lex, no la usaré primero. De repente, la radio chasqueó.
¿Qué demonios está pasando?, dijo la voz de Muldoon. Lex la dejó caer al suelo. Grant se agachó entre las palmeras. A través de la bruma, vio a los velociraptores saltando y gruñendo, golpeando con la cabeza contra el vidrio del centro de visitantes. Entre gruñidos, se quedaban en silencio, levantando la cabeza como si escucharan. Producían sonidos parecidos a gemiditos. ¿Qué están haciendo? Parece que están tratando de meterse en el restaurante. ¿Y qué hay en el restaurante? Dejé a los niños allí. ¿Pueden romper el vidrio? No, no lo creo. Observaba y oyó el chasquido de una radio. Los reptiles empezaron a brincar con mayor agitación. Uno tras otro, comenzaron a saltar más alto. Grant vio que el primero de ellos saltaba ágilmente hasta el balcón del segundo piso y desde ahí entraba en el centro de visitantes. En la sala de control, Tim arrebató la radio que Lex había dejado caer y apretó el botón. Hola, ¿me oyen?, preguntó. Tenemos un problema, nadie sabe cómo encender el ordenador. Tim miró la pantalla, Lex le dio unos empujoncitos. Inténtalo, nadie aquí sabe qué hacer. Tim se acercó al teclado y apretó las teclas del cursor, pero no sucedió nada. Algo anda mal, dijo frunciendo el entrecejo. Examinó el ordenador, notando las luces rojas alrededor de la pantalla. Tocó la pantalla y oyó una señal electrónica. Era una pantalla sensible al tacto, pensó. Tim tocó restaurar y la pantalla cambió. Oyeron el sonido de los velociraptores gruñendo. Quiero ver visión, dijo Lex, y antes de que Tim pudiera detenerla, Lex apretó visión. La pantalla mostró vistas lejanas del parque, algunas en gris brumoso por la niebla. Tim vio a Malcolm acostado en una cama. Deténlo, quiero verlos, dijo Lex. Tim tocó la pantalla y obtuvo submenús. Espera, las estás confundiendo, indicó Lex. Cállate, tú no sabes nada de ordenadores, respondió Tim, mientras navegaba por los monitores. En la pantalla, Tim vio la proa del barco de suministros y el océano. Reconoció el muelle de Punta Arenas, el puerto de destino. La siguiente pantalla mostró el techo del pabellón safari, con velociraptores escondidos detrás de las pirámides de vidrio. En el tercer monitor, Tim vio a Malcolm en una cama, con Muldoon entrando en la habitación. ¿Nos ven?, preguntó Lex. No lo creo, respondió Tim. La radio crepitó y Muldoon dijo, no tenemos mucho tiempo, es mejor que consigas conectar esa rejilla. Tim se encontró perdido en una serie de pantallas de control mientras intentaba regresar a la pantalla principal. La mayoría de los sistemas tenía un botón para regresar, pero ese no. Lex estaba saltando y gritando, poniéndolo nervioso. Finalmente, logró regresar a la pantalla principal. Tim buscó una instrucción en la pantalla principal. Apretó varios botones sin éxito. Por la radio, Muldoon le urgía a encontrar la rejilla. De repente, volvió a la pantalla principal y estudió las opciones: eléctrico, poner rejillas de NL, seguridad. Tim apretó poner rejillas de NL y gimió al no saber qué hacer. Apretó parámetros clásicos y obtuvo información valiosa sobre las coordenadas de las rejillas. Intentó encender una rejilla, pero recibió un mensaje de error sobre potencia incompatible. Lex insistió en que Tim se apartara de las pantallas. En ese momento, Tim oyó el gruñido de los velociraptores en el pasillo. Los raptores casi habían roto el segundo barrote metálico del tragaluz sobre la cama de Malcolm. Tim y Lex se deslizaron por la puerta y vieron a un velociraptor al final del pasillo. Un segundo raptor apareció en el balcón, habiendo saltado desde el suelo. Tim no podía creer el salto vertical de más de 3 metros del animal. Los velociraptores avanzaron en fila india hacia Tim y Lex. Tim intentó volver a la sala de control, pero la puerta estaba trabada. Las puertas de seguridad se habían activado, dejándolos afuera. Todas las puertas tenían luces rojas, indicando que estaban cerradas. Tim vio un guardia muerto en el otro extremo del pasillo con una tarjeta blanca de seguridad en su cinturón. Corrieron por el laboratorio y Tim pudo oír los bufidos y gruñidos de los raptores que les perseguían.
Tim fue a la parte de atrás, se quitó al animalito del hombro y lo arrojó al otro lado de la sala, donde aterrizó a los pies de los animales más grandes. El bebé correteó entre las patas de los adultos. El primer raptor bajó el hocico y olfateó con delicadeza al bebé. Tim tomó la mano de Lex y la arrastró hacia lo más profundo de la guardería. Tenía que hallar una puerta, una manera de salir. Se oyó un penetrante chillido. Tim miró hacia atrás para ver al bebé en las mandíbulas del adulto. Un segundo velociraptor se adelantó y tironeó de las patitas del bebé, tratando de arrancarlo de la boca del primer adulto. Los dos raptores peleaban por el bebé mientras el animalito chillaba. La sangre salpicó con grandes gotas el piso. «¿Se lo comen?», dijo Lex. Los animales lucharon por los restos del bebé, erguían sobre las patas traseras y se daban topetazos con la cabeza. Tim encontró una puerta sin traba y pasó por ella, arrastrando a Lex detrás de sí. Estaban en otra sala y por el intenso fulgor verde se dio cuenta de que estaban en el abandonado laboratorio para extracción de ADN. Las hileras de microscopios estereoscópicos abandonados, las pantallas de alta resolución mostrando imágenes de insectos congelados gigantescas en blanco y negro. Las moscas y los quejenes que habían picado los dinosaurios millones de años atrás. Tim pasó por una puerta que debía de tener una alarma porque en el estrecho pasillo una sirena intermitente sonaba de modo penetrante y las luces que estaban en el techo destellaban encendiéndose y apagándose al correr por el pasillo. Tim quedaba envuelto por la oscuridad, después por la luz otra vez, después por la oscuridad. Por encima del sonido de la alarma oía a los raptores resoplar mientras les perseguían. Más adelante vio otra puerta con la indicación azul de peligro biológico. Se lanzó contra ella y la abrió de un empujón, pasó a través de ella y de repente chocó con algo grande y Lex lanzó un chillido de terror. «Calma, niños», dijo una voz. Tim parpadeó sin poder creer lo que veía. En pie por encima de él estaba el Dr. Grant y junto a él estaba el Sr. Genaro. Afuera en el pasillo, a Grant le había llevado cerca de 2 minutos darse cuenta de que el guardia muerto del vestíbulo probablemente tenía una tarjeta de seguridad. Volvió sobre sus pasos, la cogió y entró en el pasillo superior, desplazándose con rapidez por el pasillo. Siguió el sonido de los raptores y los encontró peleando en la guardería. Estaba seguro de que los niños habían ido a la sala siguiente. Corrió de inmediato al laboratorio de extracciones y encontró a los niños. Ahora los animales iban hacia ellos, parecían momentáneamente vacilantes, sorprendidos por la aparición de más seres humanos. Grant empujó a los niños hacia los brazos de Genaro y dijo, «Llévelos de vuelta hacia un sitio seguro, pero por aquí», indicó Grant señalando por encima del hombro a una puerta que estaba más lejos. «Llévelos a la sala de control si puede, todos deberían de estar seguros allí». «¿Qué va a hacer usted?», preguntó Genaro. Los velociraptores estaban cerca de la puerta. Grant observó que esperaban hasta que todos los animales estuvieran juntos. Entonces avanzaban en grupo, cazadores en jauría. Sintió escalofríos. «Tengo un plan, ahora vayan». Genaro sacó a los niños de aquel lugar. Los raptores seguían avanzando lentamente hacia Grant, pasando los superordenadores. Pasando las pantallas que todavía titilaban con secuencias interminables de código descifrado por los ordenadores. Los reptiles se acercaban sin vacilaciones, olfateando el suelo, agachando repetidamente la cabeza. Grant chasqueó la puerta al cerrarse detrás de él y echó un vistazo sobre el hombro. Todos estaban al otro lado de la puerta de vidrio observándole. Genaro sacudía la cabeza. Grant sabía lo que eso quería decir. No había puerta para ir más allá de la sala de control. Genaro y los niños estaban atrapados ahí adentro. Ahora todo dependía de él. Grant se movía despacio bordeando el laboratorio, llevando a los raptores lejos de Genaro y de los niños. Pudo ver otra puerta más cerca del frente que tenía un letrero al laboratorio. Tenía una idea y la esperanza de que esa idea fuera correcta. La puerta tenía un cartel con el emblema azul de peligro biológico. Los animales se estaban acercando, uno de ellos gruñó y Grant se volvió y abrió la puerta de un golpe, pasando a través de ella y penetrando en un silencio profundo y cálido. Se volvió, sí, estaba donde quería estar.
En el vivero, bajo luces infrarrojas, largas mesas con hileras de huevos y una bruma que flotaba por encima. Los balancines que había sobre las mesas tenían un movimiento continuo que producía un sonido bajo e incesante, como un golpeteo suave y un zumbido. La bruma se derramaba junto a las mesas y flotaba hacia el suelo donde desaparecía. Las mandíbulas se cerraron como un resorte y mordieron el huevo, haciendo pedazos la cáscara. Al raptor le hirvió de las quijadas, le goteaba albúmina descolorida. Se lamió los labios ruidosamente y resopló. Volvió a morder y lamió el huevo del suelo, pero no parecía mostrar malestar alguno. Se inclinó para comer otra vez del huevo roto que estaba en el suelo. Grant miró por debajo para ver qué ocurría. Desde el otro lado de la habitación, el raptor lo vio. La cabezota quedó inmóvil con el huevo en la boca. El velociraptor le estaba mirando de hito en hito. Gruñó en forma amenazadora. Se desplazó en dirección a Grant, cruzando la sala a zancadas largas, increíblemente veloces. Se sintió conmocionado al verlo y quedó paralizado por el pánico. Cuando de repente el animal emitió un sonido de jadeo, de gorgoteo, y el cuerpo enorme cayó hacia adelante, desplomándose en el suelo. La pesada cola azotó el piso presa del espasmo. La bestia seguía emitiendo ruidos como de ahogo, interrumpidos por chillidos intermitentes y fuertes. De la boca le brotó espuma. La cabeza se agitaba hacia atrás y hacia adelante. La cola alternativamente daba un golpe violento y ruidoso y otro sordo. Grant, pensando, con ese tenemos uno. Pero no moría muy deprisa, parecía llevarle una eternidad. Grant extendió la mano para tomar otro huevo. Vio que los demás raptores estaban paralizados en mitad de su movimiento, como si se hallaran en estado de vida latente. Estaban escuchando el sonido. Uno de ellos alzó la cabeza, seguido por otro y después otro. El primer animal se desplazó para mirar a su congénere caído. Ahora el raptor moribundo tenía sacudidas espasmódicas, lanzaba gemidos lastimeros. Tanta espuma le brotaba de la boca que Grant apenas si le pudo volver a ver la cabeza. Otra vez cayó al suelo y gimió de nuevo. El segundo animal se inclinó sobre el caído, examinándolo. Parecía estar perplejo por esos dolores lacerantes de muerte. Con cautela miró la cabeza que lanzaba espuma, después siguió recorriendo el cuello que se contraía espasmódicamente, las costillas. Le dio un mordisco a la pata trasera. El animal moribundo lanzó un gruñido y súbitamente levantó la cabeza y torció el cuerpo, hundiendo los dientes en el cuello del atacante. Grant, pensando, con ese son dos. Pero el animal que estaba de pie logró esquivar el contraataque. Le manaba sangre. Lanzó un golpe con las garras traseras, y mediante un solo movimiento veloz, abrió en canal el vientre del animal caído, cuyos intestinos se derramaron por el suelo como gruesas víboras. Los alaridos del velociraptor agonizante llenaban el laboratorio. El atacante se alejó como si luchar fuera complicado. Cruzó la sala, bajó la cabeza y la levantó, llevando un huevo refulgente. Grant observó mientras la bestia encajaba el diente. El material refulgente le goteaba por el mentón. Grant, pensando, con ese son dos. El segundo velociraptor quedó fulminado en forma casi instantánea, tosiendo y cayendo. Mientras caía, derribó una mesa. Docenas de huevos rodaron por el suelo. Grant los miró consternado. Todavía quedaba un tercer animal. Grant tenía una jeringa más. Con tantos huevos rodando por el suelo, tendría que hacer algo más. Estaba tratando de decidir qué hacer cuando el último animal resopló. Grant alzó la vista. El velociraptor le había localizado. Este último animal no se movió durante largo rato. Se limitó a mirarle con fijeza y después, lenta, silenciosamente, se acercó, acechándole. La cabeza subía y bajaba al caminar, mirando primero debajo de las mesas, después por encima de ellas. Se desplazaba en forma muy deliberada, muy cauta, sin exhibir esa celeridad que había mostrado en la jauría. Convertido ahora en un animal solitario, se había vuelto súbitamente cuidadoso. No apartaba los ojos de Grant.
Y Grant miró a su alrededor. No había sitio alguno en el que se pudiera esconder. Nada que pudiera hacer. La mirada de Grant estaba clavada en el raptor que se desplazaba con lentitud en sentido lateral. Grant se desplazó también, trataba de mantener la mayor cantidad posible de mesas entre él y la bestia que avanzaba lentamente, lentamente. Grant se desplazó hacia la izquierda. El velociraptor avanzó. Las cáscaras de huevo se quebraban cuando las pisaba en la penumbra rojo oscuro del vivero. La respiración le salía en siseos suaves por las dilatadas fosas nasales. Grant sintió huevos que se le quebraban bajo los pies, la yema dirigiéndose a la suela de los zapatos. Se puso en cuclillas. Sintió el bulto de la radio en el bolsillo. La radio. La extrajo del bolsillo y la conectó. Susurrando, «Hola. Aquí Grant». Voz por radio, agitada Alan. «¿Eres tú? Habla. No hagas otra cosa. Habla». Voz por radio, insistente Alan. «¿Eres tú? Habla». Grant impulsó la radio para que fuera resbalando por el suelo en dirección al velociraptor que se le venía encima. Después se agazapó detrás de la pata de una mesa y se quedó completamente quieto, sin mover un músculo. Y aguardó. El velociraptor se acercaba. La voz metálica que salía de la radio hizo que el enorme animal se detuviera. Olfateó el aire como si percibiera que había alguien más en la sala. «Hola, soy yo, no sé si puedes oírme», dijo la voz. El velociraptor se alejaba de Grant y avanzaba hacia la radio. Grant pudo ver la piel rugosa, el delicado fulgor verde, y los arroyuelos de sangre seca en la garra curva. Pudo oler el intenso olor a reptil. Grant extendió el brazo, hundió profundamente la aguja en la carne de la cola e inyectó el veneno. El velociraptor gruñó y dio un salto con aterradora velocidad, giró sobre sí mismo en dirección a Grant. El velociraptor cerró la boca sobre las patas de la mesa y con el mismo movimiento alzó la cabeza. La mesa se dio la vuelta y Grant cayó de espaldas, completamente expuesto al ataque del animal. El velociraptor desplazó su peso hacia atrás y alzó la pata armada con garras para golpear. Grant rodó por el suelo, rompiendo huevos y ensuciándose la cara y las manos. El animal volvió a lanzar su pata, aplastando la radio que se hizo añicos, lanzando una lluvia de chispas. Grant quedó contra una pared sin otro sitio al que ir. El animal alzó la pata una última vez y se desplomó. Genaro y los niños entraron en la sala. Grant les indicó que no avanzaran. Lex miró al animal moribundo y dijo en voz baja. Genaro ayudó a Grant a ponerse en pie y todos corrieron hacia la sala de control. En la sala de control, Tim quedó asombrado al descubrir que la pantalla titilaba encendiéndose y apagándose. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Grant contempló la pantalla y con cautela llevó la mano hacia el teclado. Tim ya se estaba instalando en el asiento. Tocó la pantalla con rapidez. En los monitores de televisión pudo ver el barco que se acercaba a Punta Arenas, ahora a unos 190 metros del muelle. En el otro monitor vio el pabellón con los velociraptores colgando del techo. Por la radio oía sus señales. «Haz algo, Timmy», pidió Lex. Tim apretó «Pone rejillas de NL» aun cuando la pantalla titilaba. Genaro hizo chasquear los dedos con súbita comprensión y dijo que la energía auxiliar tenía poca potencia. «Tienes que encender la fuente principal de alimentación», sugirió. Tim sentía náuseas producidas por el miedo. Apretó monitor principal. «¿Qué está sucediendo ahora?», preguntó Genaro. Toda la pantalla estaba empezando a titilar. Tim apretó activación principal 1. Todas las luces de la sala se encendieron y las pantallas dejaron de titilar. «Muy bien», dijo Grant. Tim apretó restaurar rejillas. Nada ocurrió durante unos instantes. Tim echó un vistazo a los monitores de televisión y después a la pantalla principal. Lex estaba gimiendo. Grant dijo algo que Tim ignoró, solo captó su voz preocupada. Tim sintió el corazón galopándole en el pecho. Lex le estaba gritando.
No quiso mirar más el monitor de televisión. Podía oír el sonido de los barrotes que se doblaban en el pabellón y a los velociraptores gruñendo. Oyó a Malcolm decir «Adiós bendito». Tim apretó el pabellón y otra pantalla más se encendió, solicitándole el número de rejilla. Durante un instante que pareció una eternidad, no pudo recordar el número. Entonces recordó F4 y lo apretó. En el monitor de televisión vio una explosión de chispas que caían. En el monitor de televisión vio una explosión de chispas que caían como una cascada desde el techo de la habitación del hotel. El monitor perdió imagen y solo quedó cegadoramente iluminado por una luz blanca. Lex aulló, «¿Qué has hecho?», pero casi de inmediato regresó la imagen. Pudieron ver que los raptores estaban atrapados entre los barrotes, retorciéndose y chillando en medio de una cascada valiente de chispas, mientras Muldoon y los demás lanzaban vítores con sus voces que sonaban metálicas a través de la radio. «Eso es», dijo Grant, palmeándole la espalda. «Eso es, lo lograste». Todos estaban de pie y saltando excitados cuando Lex dijo, «¿Qué hacemos con el barco?». «¿El qué?». «El barco», repitió y señaló la pantalla. En la pantalla del monitor, los edificios que se veían más allá de la proa del barco aparecían mucho más grandes. Se desplazaban hacia la derecha al mirar el barco hacia la izquierda y prepararse para atracar. Tim vio tripulantes que se dirigían hacia la proa, preparándose para lanzar las amarras. Tim se dirigió presurosa a su asiento y contempló la pantalla de puesta en marcha. Estudió la pantalla, tanto Telecom VBB como Telecom DRS parecía tener algo que ver con los teléfonos. Apretó Telecom DRS. «Tiene usted 23 llamadas y 2 mensajes en espera. ¿Quieres recibirlos ahora?». Apretó no. Quizás el barco era de una de las llamadas en espera. Quizás de esa manera podrías conseguir el número de teléfono, opinó Lex. No le prestó atención a su hermana. Introduzca el número al que desea llamar o apriete F7 para ver la guía telefónica. Apretó F7 y de repente por toda la pantalla empezaron a aparecer nombres y números. Una guía telefónica inmensa no era alfabética y le llevó un rato explorar toda la pantalla en forma visual antes de poder encontrar lo que estaba buscando. Ahora todo lo que tenía que hacer era resolver el problema de cómo hacer la llamada. Apretó una hilera de botones que había al pie de la pantalla. ¿Llamar ahora o llamar más tarde? Apretó a llamar ahora. Lo lamentamos, su llamada no se puede completar tal como se marcó, por favor inténtelo otra vez. Lo intentó otra vez. Oyó un tono de marcar, después el que producen los números que se buscan automáticamente en su sesión rápida. ¿Es eso? Pero ya casi llegaron. En la pantalla pudieron ver la proa del barco acercándose al muelle de Punta Arenas. Oyeron un chillido muy agudo. Después una voz dijo, «No recibes cambio». Tim levantó un teléfono de la consola pero solamente oyó tono. «Habla Freddy», cambió, «respóndele», dijo Lex. Ahora todos estaban tomando teléfonos, levantando todo receptor que hubiera a la mano, pero solo recibían tonos de llamada. Por fin Tim vio un teléfono montado al lado de la consola que tenía una luz que titilaba. «Ahora control, habla Freddy, me reciben, cambio». Tim aferró el receptor. «Hola, habla Tim Murphy y necesito que usted». «Dígalo otra vez, no comprendí eso, yo no atraqué el barco, ¿me oye?». Se produjo un momento de silencio, después la voz de alguien perplejo dijo, «¿Oíste eso?». Parece como si fuera un maldito niño. Tim repitió, «No atraque el barco, vuelva a la isla». Las voces sonaban lejanas y estridentes. Dijo que era Murphy. Otra voz contestó, «No ha captado cualquier nombre». Tim miró a los demás desesperado. Genaro extendió la mano hacia el teléfono. «Déjame a mí hacer esto, puedes conseguir su nombre». Hubo una seca descarga de estática. Radio apenado que no tiene nada. Estaba trabajando en el teclado, probablemente había una manera de descubrir quién era Freddy. «¿Puede oírme?», dijo Genaro por teléfono. «Si me puede oír, respóndame ahora, cambio». «Hijo, no sabemos quién diablos eres, pero no resultas gracioso y estamos a punto de atracar».
Y tenemos trabajo que hacer ahora, identifícate como corresponde o lárgate de este canal. Tim observó que la pantalla imprimía Farrell, Frederick, capitán. Pruebe esto como identificación, capitán Farrell. Si no hace que ese barco dé la vuelta y regresa a esta isla de inmediato, estará violando el artículo 509 de la Ley Marítima Uniforme y quedará sujeto a la revocación de su licencia, a multas superiores a $50.000 y 5 años de reclusión. ¿Lo ha oído? Hubo un silencio. Lo ha recibido, capitán Farrell. Y después a lo lejos oyeron una voz que decía, recibido. Otra voz dijo, máquina. El barco empezó a alejarse del muelle. Lex empezó a lanzar vítores. Tim se dejó caer en la silla, secándose el sudor de la frente. Grant preguntó, ¿qué es la Ley Marítima Uniforme? ¿Quién demonios lo sabe? Todos observaban la pantalla con satisfacción. Definitivamente el barco se estaba alejando de la costa. Deduzco que la parte difícil se terminó, dijo Genaro. Grant negó con la cabeza. La parte difícil está justamente empezando para hacer frente a sus inferencias, Ian Malcolm. Destruyendo al mundo, destruyendo al mundo. Mudaron a otra habitación del pabellón para preparar una cama. Hammond pareció reanimarse y empezó a ir de un lado para otro presuroso ordenando las cosas. Bueno, por lo menos el desastre se ha evitado. ¿Qué desastre es ese?, preguntó Malcolm lanzando un quejido. Bueno, no escaparon, invadieron el mundo. Malcolm se reclinó sobre uno de los codos. ¿Estaba usted preocupado por eso? Es indudable que eso era lo que estaba en juego. Esos animales, al carecer de depredadores, podrían haber salido y destruido el planeta. Pedazo de idiota gomaníaco, dijo Malcolm presa de furia. Tiene idea de lo que está diciendo, cree que puede destruir el planeta. Por Dios, cuán intoxicado de poder tiene que estar usted. Volvió a desplomarse en la cama y agregó, no puede destruir este planeta, ni siquiera se podría aproximar a hacerlo. La mayoría de la gente opina que el planeta está en peligro. Bueno, pues no lo está. Un momento, todos los expertos coinciden, empezó Hammond con el rostro crispado. Se refiere al joven que lee el informe meteorológico en el noticiario vespertino cuando habla de los peligros del calentamiento del globo. Ella, nuestro planeta corre peligro. Permítame decirle algo sobre nuestro planeta, tiene 4.000 millones de años de antigüedad. Hubo vida en ese planeta durante todo ese tiempo, prácticamente 3,8 mil millones de años. Las primeras bacterias y más tarde los primeros animales multicelulares, después los primeros seres complejos en el mar y sobre la tierra. Después las grandes eras con predominio de animales. Los anfibios, los dinosaurios, los mamíferos, cada uno perdurando millones y millones de años. Grandes dinastías de seres que surgían, florecían y morían. Todo está ocurriendo con el telón de fondo de levantamientos continuos y violentos de la corteza terrestre, de cordilleras montañosas lanzadas hacia lo alto y gastadas por la erosión. Impactos de cometas, erupciones volcánicas, océanos que ascendían y descendían, continentes enteros que se desplazaban, incesantes cambios constantes e increíblemente violentos. Incluso hoy en día, el rasgo geográfico más grande que se observa en el planeta proviene de dos continentes que chocan, plegándose para formar la cadena montañosa del Himalaya. En el transcurso de millones de años, el planeta sobrevivió a todo. En su época, ciertamente le sobrevivirá a usted. Hammond frunció el entrecejo. El mero hecho de que haya durado mucho tiempo no significa que sea permanente. Si ocurriese un accidente producido por radiación atómica, supongamos que ocurriera uno malo. Y todas las plantas y todos los animales mueren, y que la Tierra crepita como una brasa ardiente durante 100.000 millones de años. La vida sobreviviría de alguna forma en alguna parte. Bajo el suelo o a lo mejor congelada en el hielo ártico. Y después de todos esos años, cuando el planeta ya no fuera inhóspito, la vida nuevamente se diseminaría sobre él. El proceso evolutivo comenzaría una vez más. Podría ser que transcurriesen algunos miles de millones de años para que la vida recuperase su variedad actual.
Claro está, sería muy diferente de lo que es hoy, pero la Tierra sobreviviría a nuestra insensatez. Solo nosotros creo que no lo haríamos. Bueno, se adelgaza más, habría más radiación ultravioleta que llegaría a la superficie del planeta. ¿Y eso qué? Pues eso ocasionaría cáncer de piel. La radiación ultravioleta es buena para la vida, es una energía muy poderosa, promueve la mutación, el cambio a muchas formas de vida. Me darán con más radiación ultravioleta y muchas otras perecerán. ¿Cree que esa es la primera vez que algo así ha ocurrido? No sabe nada sobre el oxígeno. Ya que es necesario para la vida, lo es ahora, pero el oxígeno es en realidad un veneno metabólico, es un gasto nocivo como el flúor que se usa para grabar vidrio. Cuando el oxígeno lo produjeron por primera vez como producto de desecho algunas células vegetales hace digamos alrededor de 3.000 millones de años, ocasionó una crisis en todas las demás formas de vida. Esas células vegetales estaban contaminando el ambiente con un veneno letal, estaban exhalando gas mortífero e incrementando su concentración. Un planeta como Venus tiene menos del 1% de oxígeno. En la Tierra, la concentración de oxígeno estaba ascendiendo con rapidez, 5, 10, hasta finalmente el 21%. La Tierra tenía una atmósfera de veneno puro incompatible con la vida. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere probar? Que los contaminantes modernos se van a incorporar también. No, mi tesis es que la vida que hay sobre la Tierra puede cuidar de sí misma. Para la mentalidad de un ser humano, 100 años es mucho tiempo. 100 años atrás no teníamos automóviles, ni aviones, ni ordenadores, ni vacunas. Era un mundo del todo diferente. Pero para la Tierra, 100 años no es nada. 1.000.000 de años no es nada. Este planeta vive y respira en una escala mucho más vasta. No nos podemos imaginar sus lentos y poderosos ritmos. Carecemos de humildad para intentarlo. Hemos sido residentes de este planeta el tiempo de un abrir y cerrar de ojos. Si mañana desaparecemos, la Tierra no nos echará de falta. No sería nada raro que hubiésemos desaparecido. Sí, no sería nada raro. Entonces, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Que no nos deberíamos preocupar por el ambiente? No, claro que no. Entonces, ¿qué? Malcolm posó la mirada en el infinito. Seamos claros, el planeta no está en peligro, nosotros estamos en peligro. No tenemos el poder de destruir el planeta ni de salvarlo, pero podríamos tener el poder de salvarnos a nosotros mismos. Bajo control. Habían transcurrido 4 horas, era por la tarde, el sol se estaba poniendo. El sistema de aire acondicionado estaba nuevamente encendido en la sala de control y el ordenador funcionaba correctamente. De 20 personas que había en la isla, 8 estaban muertas y 6 más figuraban como desaparecidas. Tanto el centro de visitantes como el pabellón safari eran lugares seguros y el perímetro norte parecía estar libre de dinosaurios. Habían llamado a las autoridades de San José pidiéndoles ayuda. La Guardia Nacional de Costa Rica estaba en camino, así como una ambulancia aérea para trasladar a Malcolm a un hospital. Al comunicarse por teléfono, la Guardia costarricense claramente había demostrado cautela. Era indudable que se producían llamadas telefónicas entre San José y Washington antes de que la ayuda se enviara a la isla. Si los helicópteros no llegaran pronto, tendría que esperar hasta mañana. Mientras tanto, no había otra cosa que hacer sino aguardar. El barco estaba regresando. La tripulación había descubierto 3 raptores jóvenes correteando en una de las bodegas de popa y les habían dado muerte. En la isla Nublar, el peligro inmediato parecía conjurado. Todo el mundo estaba en el centro de visitantes o en el pabellón. Tim había vuelto bastante ducho en el manejo del ordenador y había hecho aparecer una nueva pantalla. ¿Qué diablos está haciendo el ordenador?, preguntó Genaro. Ahora dice que hay menos animales. Grant asintió con la cabeza, probablemente él, y agregó, el parque jurásico finalmente está quedando bajo control. Grant señaló uno de los monitores.
En uno de ellos, los ipsilofodontes saltaron al aire cuando una jauría de velociraptores entraba en el campo desde el oeste. Las arcas estuvieron sin corriente durante horas, los animales se están mezclando unos con otros, las poblaciones están alcanzando el equilibrio, un verdadero equilibrio jurásico. No creo que eso fuera lo que se esperaba que ocurriera. Nunca se pensó en que los animales se mezclaran, pues lo están haciendo. En otro monitor, Grant vio una jauría de reactores corriendo a toda velocidad a través de un terreno abierto en dirección a un hadrosaurio de 4 toneladas. El hadrosaurio se volvió para oír y uno de los velociraptores le saltó sobre el lomo mordiéndole el largo cuello mientras los demás avanzaban a la carrera. Lo rodeaban formando un círculo, le mordisqueaban las patas y se elevaban de un salto para abrirle el vientre de un tajo inferido con las poderosas garras. Al cabo de unos minutos, 6 raptores habían derribado a un animal más grande. Grant miraba silencioso. ¿Es así como lo habías imaginado? No sé lo que había imaginado, contestó Grant. Observó el monitor agregando, no así exactamente, dijo con calma. Sabe, parece que todos los velociraptores adultos han salido en este preciso momento. Grant no prestó mucha atención al principio, se limitó a observar los monitores. La interacción de los grandes animales en el sur. El estegosaurio estaba blandiendo su cola armada de púas dando cautelosas vueltas en círculos alrededor del tiranosaurio bebé. El tiranosaurio lo observaba absorto y en ocasiones acometía para mordisquear fútilmente las púas. En el cuadrante occidental, los triceratops adultos peleaban entre ellos. Lanzándose la carga y entrecruzando los cuernos, uno de los animales ya estaba caído, herido y agonizante. Todavía nos queda 1 hora de buena luz de día, Dr. Grant. Si es que desea tratar de encontrar ese nido. Muy bien, lo haré, le respondió Grant. Estaba pensando que cuando lleguen los costarricenses, es probable que consideren que esta isla es un problema militar. Algo que hay que destruir lo antes posible. Tiene toda la razón, la bombardearán desde el aire, quizá con napalm, quizá con gas neurotóxico también, pero desde el aire. Espero que lo hagan, esta isla es demasiado peligrosa, todo animal de esta isla debe ser destruido y cuanto antes mejor. Eso no es satisfactorio, le contradijo Grant. No creo que lo comprenda, Alan. Mi opinión es que esta isla es demasiado peligrosa, hay que destruirla. Todo animal de esta isla debe ser destruido. Y eso es lo que la Guardia Costera costarricense hará. Creo que debemos dejarlo en sus expertas manos. Entienda lo que estoy diciendo perfectamente. Entonces, ¿cuál es su problema? Es una operación militar, dejemos que ellos la lleven a cabo. A Grant le dolía la espalda donde el raptor le había alcanzado con la garra. Dijo, no, nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Déjeselos a los expertos. Grant recordó cómo había encontrado a Genaro apenas 6 horas atrás, acurrucado y aterrorizado en la cabina de un camión en el edificio de mantenimiento. Estribos y toma a Genaro por el cuello, poniéndole violentamente de espaldas contra la pared. Escúcheme, pedazo de hijo de, usted es responsable de esa situación y va a empezar a asumirla. Lo estoy haciendo. No lo está haciendo. Usted ha estado rehuyendo su responsabilidad todo el tiempo desde el mismísimo comienzo. No señor, a sus inversores les vendió una empresa que no entendía del todo. Usted era propietario parcial de un negocio cuya supervisión descuidó, no controló las actividades de un hombre del que por experiencia sabía que era un mentiroso. Y permitió que ese hombre anduviera metiéndose con la tecnología más peligrosa de la historia humana. Yo diría que usted evadió su responsabilidad. Bueno, pues ahora lo estoy asumiendo. No, todavía sigue evadiéndola y ya no puede seguir haciéndolo. Soltó a Genaro, que se dobló sobre sí mismo jadeando para recuperar el aliento. Grant se volvió hacia Mon y preguntó, ¿qué tenemos que nos sirva como arma? Tenemos algunas redes de control y picanas eléctricas. ¿Son eficaces esas picanas?
Son como las lanzas detonadoras para tiburones, tienen una punta explosiva con un condensador eléctrico. La segunda descarga eléctrica en el momento de tocar el blanco, alto voltaje, bajo amperaje, no es mortal, pero no hay duda de que es incapacitante. Busquemos el nido. ¿Qué nido? El nido de los velociraptores. El nido de los raptores tiene collares rastreadores con radio, estoy seguro de que los tenemos. Consiga uno. ¿Hay algo más que se puede utilizar para la defensa? Bulldog negó con la cabeza. Bueno, consiga lo que pueda. Se alejó y Grant se volvió hacia Genaro y dijo, su isla es un revoltijo, señor Genaro, su experimento es un revoltijo. Hay que hacer una limpieza, pero no se puede hacer mientras no conozcamos la amplitud del revoltijo. Y eso significa hallar los nidos que haya en la isla, en especial los del raptor. Están ocultos, tenemos que encontrarlos, inspeccionarlos y contar los huevos. Tenemos que justificar cada animal nacido en esta isla, después podemos quemarlas a los cimientos, pero primero tenemos un trabajito que hacer. Ellie estaba mirando el mapa moral que ahora mostraba los predios de los animales. Tim estaba trabajando en el teclado. Ellie señaló el mapa, las velociraptores están localizados en la zona sur, allá donde están los terrenos con salidas de vapor volcánico, quizá les gusta lo cálido. ¿Hay algún sitio para esconderse ahí abajo? Resulta ser que sí. Alguien habla de sistemas para abastecimiento de agua con el objeto de controlar las inundaciones de las llanuras del sur, una zona subterránea grande, agua y sombra. Entonces ahí es donde estarán. Creo que también hay una entrada desde la playa, añadió Ellie. Se volvió hacia las consolas y dijo, Tim, muéstranos la vista en corte del sistema de agua. No estaba escuchando. Tim, el niño, estaba encorvado sobre el teclado. Un momento, he encontrado algo. ¿Qué es? Es un depósito que no figura en la lista. No sé qué hay aquí, entonces podría haber armas. Todos estaban detrás del edificio de mantenimiento, abriendo la cerradura de una cortina de acero, levantándola bajo la luz del día para revelar escalones de hormigón que descendían hacia la tierra. Maldito Arnold, masculló mientras bajaba cojeando los escalones. Debía de saber todo ese tiempo que eso estaba aquí. Quizá no intentó venir hacia aquí. Pues entonces Jamón lo sabía, alguien lo sabía. ¿Dónde está Jamón ahora? En el pabellón todavía. Llegaron al pie de la escalera y se toparon con hileras de máscaras antigas colgadas de la pared dentro de recipientes de plástico. Dirigieron el haz de luz de sus linternas hacia lo más profundo de la habitación y vieron varios cubos de vidrio espeso de 60 centímetros de altura que tenían tapones de acero. Dentro de los cubos grandes pudo haber pequeñas esferas oscuras. Es como estar en una habitación llena de granos gigantes de pimienta, pensó Muldoon. Abrió la tapa de uno de los cubos, metió el brazo, hurgó y sacó una esfera. Le dio vueltas a la luz, frunciendo el entrecejo. ¿Qué les parece? ¿Qué es? Moro, 12, es un gas neurotóxico que actúa por inhalación. Esto es un granadas, montones y montones de granadas. Empecemos, dijo Grant con tono sombrío. ¿Le gusta?, dijo Lex sonriendo. Estaban en el garaje dentro del centro de visitantes, junto al pequeño velociraptor que Grant había capturado en el túnel. La niña estaba acariciando al animal a través de los barrotes de la jaula. El raptor se frotó contra su mano. Yo tendría cuidado, advirtió Muldoon, puede dar un desagradable mordisco. Le gusta, se llama Clarence. Clarence tenía la mano en el collar de cuero que tenía adherida a la cajita metálica. Grant oyó el sonido intermitente y agudo a través de los auriculares y preguntó, ¿es un problema ponerle el collar al animal? Lex todavía estaba acariciando al raptor, metiendo la mano por entre los barrotes. Estoy segura de que me va a dejar ponérselo. Yo no lo intentaría, son impredecibles. Estoy segura de que a mí me dejará. Así que el collar y ella lo levantó para que el animal lo pudiera oler. Lentamente lo deslizó alrededor del cuello del velociraptor que adquirió un color verde más brillante. Les ajustó la hebilla,
El animal se relajó y recobró su tonalidad más desvaída. «Es un camaleón», comentó Muldoon. «Este animal silvestre tiene que ser diferente». «Si todas son hembras desde el nacimiento, ¿cómo es que se reproducen?», preguntó. «No es ADN de rana, es ADN de anfibio», explicó Grant. «El fenómeno está bien documentado en ranas, especialmente en las del oeste de África. Es la transición de orden sexual». Grant explicó que varias plantas y animales pueden cambiar de sexo durante su vida. Ranas observadas poniendo huevos podían transformarse en machos perfectos. El cambio lo estimula un ambiente en el que todos los animales son del mismo sexo, añadió. «¿Usted cree que eso es lo que le ocurrió a los dinosaurios?», preguntó Genaro. «Hasta que contemos con una explicación mejor, sí», respondió Grant. Se amontonaron en el jeep y liberaron al raptor, que corrió entre el follaje. Grant tenía el receptor y llevaba los auriculares. Mon conducía el vehículo hacia el sur. Genaro se volvió hacia Grant y preguntó sobre el nido. «Nadie lo sabe», respondió Grant. «Hemos elaborado algunas hipótesis, pero nadie sabe realmente cómo eran los nidos». Grant estaba atento a las señales auditivas electrónicas. Ella tenía razón, el nido estaba en los terrenos volcánicos del sur. «No sabemos todos los detalles acerca de la conducta de anidación de los reptiles vivientes», explicó Grant. «En el caso de los caimanes americanos, solo las hembras vigilan el nido», continuó Grant. «El macho se marcha mucho antes de que la hembra construya el nido. Las hembras vigilan ferozmente su nido y ayudan a las crías a salir del cascarón». «Los caimanes adultos protegen a las crías», dijo Grant. «Existe una especie de protección en grupo. Los caimanes jóvenes emiten un grito de alarma que hace acudir a cualquier adulto que lo oiga, realizando un ataque completo y de gran violencia». «Pero los dinosaurios no son reptiles», dijo Muldoon. «Las pautas de anidamiento de los dinosaurios podrían estar más emparentadas con las de los pájaros», añadió Grant. «Así que no sabe cómo es el nido», dijo Genaro, molesto. «No lo sé», admitió Grant. «Los malditos expertos son una gran cosa», comentó Genaro. Grant pasó por alto la observación. Ya podía oler el azufre y vio el vapor ascendente de los terrenos volcánicos. El suelo estaba caliente y el barro burbujeaba. Las mandíbulas se cerraron como un resorte y mordieron el huevo, haciendo pedazos la cáscara. Al raptor le hirvió de las quijadas, le goteaba albúmina descolorida. Se lamió los labios ruidosamente y resopló. Volvió a morder y lamió el huevo del suelo, pero no parecía mostrar malestar alguno. Se inclinó para comer otra vez del huevo roto que estaba en el suelo. Grant miró por debajo para ver qué ocurría. Desde el otro lado de la habitación, el raptor lo vio. La cabezota quedó inmóvil con el huevo en la boca. El velociraptor le estaba mirando de hito en hito. Gruñó en forma amenazadora. Se desplazó en dirección a Grant, cruzando la sala a zancadas largas, increíblemente veloces. Se sintió conmocionado al verlo y quedó paralizado por el pánico. Cuando de repente el animal emitió un sonido de jadeo, de gorgoteo, y el cuerpo enorme cayó hacia adelante, desplomándose en el suelo. La pesada cola azotó el piso presa del espasmo. La bestia seguía emitiendo ruidos como de ahogo, interrumpidos por chillidos intermitentes y fuertes. De la boca le brotó espuma. La cabeza se agitaba hacia atrás y hacia adelante. La cola alternativamente daba un golpe violento y ruidoso y otro sordo. Grant, pensando, con ese tenemos uno. Pero no moría muy deprisa, parecía llevarle una eternidad. Grant extendió la mano para tomar otro huevo. Vio que los demás raptores estaban paralizados en mitad de su movimiento, como si se hallaran en estado de vida latente. Estaban escuchando el sonido. Uno de ellos alzó la cabeza, seguido por otro y después otro. El primer animal se desplazó para mirar a su congénere caído. Ahora el raptor moribundo tenía sacudidas espasmódicas, lanzaba gemidos lastimeros. Tanta espuma le brotaba de la boca que Grant apenas si le pudo volver a ver la cabeza. Otra vez cayó al suelo y gimió de nuevo. El segundo animal se inclinó sobre el caído, examinándolo.
Parecía estar perplejo por esos dolores lacerantes de muerte. Con cautela miró la cabeza que lanzaba espuma, después siguió recorriendo el cuello que se contraía espasmódicamente, las costillas. Le dio un mordisco a la pata trasera. El animal moribundo lanzó un gruñido y súbitamente levantó la cabeza y torció el cuerpo, hundiendo los dientes en el cuello del atacante. Grant, pensando, con ese son dos. Pero el animal que estaba de pie logró esquivar el contraataque. Le manaba sangre. Lanzó un golpe con las garras traseras, y mediante un solo movimiento veloz, abrió en canal el vientre del animal caído, cuyos intestinos se derramaron por el suelo como gruesas víboras. Los alaridos del velociraptor agonizante llenaban el laboratorio. El atacante se alejó como si luchar fuera complicado. Cruzó la sala, bajó la cabeza y la levantó, llevando un huevo refulgente. Grant observó mientras la bestia encajaba el diente. El material refulgente le goteaba por el mentón. Grant, pensando, con ese son dos. El segundo velociraptor quedó fulminado en forma casi instantánea, tosiendo y cayendo. Mientras caía, derribó una mesa. Docenas de huevos rodaron por el suelo. Grant los miró consternado. Todavía quedaba un tercer animal. Grant tenía una jeringa más. Con tantos huevos rodando por el suelo, tendría que hacer algo más. Estaba tratando de decidir qué hacer cuando el último animal resopló. Grant alzó la vista. El velociraptor le había localizado. Este último animal no se movió durante largo rato. Se limitó a mirarle con fijeza y después, lenta, silenciosamente, se acercó, acechándole. La cabeza subía y bajaba al caminar, mirando primero debajo de las mesas, después por encima de ellas. Se desplazaba en forma muy deliberada, muy cauta, sin exhibir esa celeridad que había mostrado en la jauría. Convertido ahora en un animal solitario, se había vuelto súbitamente cuidadoso. No apartaba los ojos de Grant. Y Grant miró a su alrededor. No había sitio alguno en el que se pudiera esconder. Nada que pudiera hacer. La mirada de Grant estaba clavada en el raptor que se desplazaba con lentitud en sentido lateral. Grant se desplazó también, trataba de mantener la mayor cantidad posible de mesas entre él y la bestia que avanzaba lentamente, lentamente. Grant se desplazó hacia la izquierda. El velociraptor avanzó. Las cáscaras de huevo se quebraban cuando las pisaba en la penumbra rojo oscuro del vivero. La respiración le salía en siseos suaves por las dilatadas fosas nasales. Grant sintió huevos que se le quebraban bajo los pies, la yema dirigiéndose a la suela de los zapatos. Se puso en cuclillas. Sintió el bulto de la radio en el bolsillo. La radio. La extrajo del bolsillo y la conectó. Susurrando, «Hola. Aquí Grant». Voz por radio, agitada Alan. «¿Eres tú? Habla. No hagas otra cosa. Habla». Voz por radio, insistente Alan. «¿Eres tú? Habla». Animales primero y alguno de ellos cae en los nidos como consecuencia de las convulsiones espasmódicas. Eso arruinará nuestra capacidad de ver lo que había ahí de manera que no podemos hacerlo, pero usted fabricó esos animales, señor Genaro. Yo no lo hice, su dinero lo hizo, sus esfuerzos lo hicieron, usted ayudó a crearlos. Ahora son creación suya y usted no puede matarlos solo porque se siente un poco nervioso. No estoy un poco nervioso, estoy asustado. Hasta síganme, dijo Grant. Él y le alcanzó la picana grande, se empujó hacia atrás por el agujero y gruñó, me aprieta, exhaló y tendió los brazos hacia adelante. Frente a él hubo una especie de aspiración y Grant desapareció. El agujero se abrió ante ellos vacío y negro. ¿Qué le ha pasado?, exclamó Genaro alarmado. Él se adelantó y se inclinó cerca del agujero apretando la oreja contra la abertura. Encendió la radio y llamó en voz baja a Alan. Se produjo un prolongado silencio, después oyeron un tenue «Aquí estoy, está todo bien, Alan». Otro silencio prolongado. Cuando Grant habló por fin su voz sonaba claramente extraña, casi sorprendida. «Todo está bien, casi el paradigma en el pabellón caminaba de un lado a otro. Por la habitación de Malcolm estaba impaciente e incómodo después de esforzarse por lanzar su última explosión emocional. Malcolm cayó en coma y ahora Hammond pensaba que realmente podría morir. Claro que se había enviado un helicóptero, pero solo Dios sabía cuándo llegaría.
El pensamiento de que mientras tanto Malcolm podría morir le llenaba de angustia y temor, y paradójicamente Hammond encontraba todo eso mucho peor, porque el matemático le desagradaba tanto, resultaba peor que si hubiera sido su amigo. Hammond pensaba que la muerte de Malcolm de producirse sería el reproche final. Eso era más de lo que él podía soportar, sea como fuere. El olor que había en la habitación era sumamente desagradable, el olor de putrefacción de carne humana. Todo para, dijo Malcolm agitándose en la almohada. Ya está despertando. Jardín negó con la cabeza, que dijo algo del paraíso. No le he entendido, respondió Jardín. Hammond recorrió la habitación un rato más, abrió más de las ventanas tratando de hacer que entrara aire fresco. Por fin, cuando ya no lo pudo soportar más, dijo: ¿hay algún problema en que me vaya afuera? No lo creo, no creo que este sector está bien. Bueno, mire, me voy a salir un poco. Muy bien, dijo Jardín y ajustó el flujo del antibiótico intravenoso. Volveré pronto. Muy bien. Hammond salió emergiendo a la luz del día preguntándose por qué se había molestado en justificarse ante Jardín. Después de todo, ese hombre era su empleado, él no tenía necesidad de explicarse. Pasó por los portones de la cerca recorriendo el parque con la mirada. Era el final de la tarde, la hora en que la bruma flotante disminuía y a veces aparecía el sol. Había salido ahora y Hammond lo tomó como un buen augurio. Dijeron lo que dijeran, sabía que su parque tenía futuro. E incluso si ese tonto impetuoso de Genaro decidiera quemarlo hasta los cimientos, eso no alteraría mucho las cosas. Hammond sabía que en dos bóvedas separadas en la casa matriz de Indian en Palo Alto había grandes cantidades de embriones congelados de esos dinosaurios. No sería problema hacer que se desarrollase otra vez. En otra isla de cualquier parte del mundo, y si había habido problemas aquí, entonces la vez siguiente lo resolverían. Así era como funcionaba el mundo, así era como se producía el progreso, resolviendo problemas. Mientras pensaba en ello, llegó a la conclusión de que realmente no había sido el hombre indicado para el trabajo. Era evidente que había sido descuidado, demasiado indiferente con su gran empresa, y había estado demasiado tiempo absorto con la idea de introducir mejoras en vez de fabricar dinosaurios. Había querido mejorarlos. Hammond tenía la oscura sospecha de que ese era el motivo de la ruina del parque. Wow, era el motivo. Asimismo, tuvo que admitir que John Arnold estaba mal preparado para el trabajo de jefe de ingenieros. Arnold tenía un historial impresionante, pero llegado a ese punto de su carrera estaba cansado y era una persona que interferiría al ser un hombre constantemente preocupado. No había sabido organizar las cosas. Y las había perdido de vista, cosas importantes. A decir verdad, ningún ni Arnold habían tenido la característica más importante, decidió Hammond, la característica de la visión, ese gran acto arrebatador de imaginación que evocaba un parque maravilloso. Y niños apretándose contra las cercas, maravillándose ante los extraordinarios seres. Seres de historieta que habían cobrado vida, verdadera visión, la capacidad de ver lo futuro, la capacidad de manejar los recursos para hacer que esa visión de futuro se convirtiera en realidad. No ningún ni Arnold estaban capacitados para esa tarea. Y si era por eso, había sido una mala elección también Jardín. En el mejor de los casos había sido una lección indiferente. Mon era un borracho. Hammond sacudió la cabeza para aventar esas ideas. Lo haría mejor la próxima vez.